Bien, vamos a hablar ahora sobre la tercera etapa del estudio estadístico. Entonces, ¿no? Primero definimos cuál va a ser nuestro tema de investigación o el tema de estudio, de acuerdo a la problemática o tema de interés. Luego de eso, recolectamos la información, ¿verdad? A través de ciertas técnicas. Hemos dicho, puede ser por encuesta, por observación, medición o por algún documento o un registro. Entonces, en la etapa 2 nosotros recolectamos la información. Si estamos hablando, por ejemplo, de una muestra de 300 personas, pues voy a recolectar alrededor de 300 datos. Si estamos hablando de una muestra de 1000 personas, voy a recolectar 1000 datos. Entonces, voy a recolectar una colección de datos, ¿sí? Y esos datos van a venir así, todos, ¿no? Desordenados, todos mezclados unos con otros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer luego de que nosotros recolectamos la información? Ordenarlos, organizarlos y presentarlos. ¿Para qué? Para poder analizarlos. Así, de esa forma, después de una encuesta o después de una medición, pues los datos están así sueltos, ¿verdad? Entonces, así como sueltos así, los datos recolectados no se puede diferenciar, o sea, no puedo yo hacer un análisis o sacar una conclusión. Es necesario ordenar los datos, ¿no? Entonces, los datos se organizan, los datos recolectados se organizan y se presentan de modo que facilite su presentación, ¿sí? Y también que facilite su interpretación, ¿ya? ¿Y cómo logro eso? ¿De qué manera yo puedo organizar y presentar la información recolectada? Pues mediante el uso de tablas estadísticas, ¿sí? O sea, aquí se usan tablas estadísticas, ¿para qué? Para organizar los datos recolectados y también presentarlos en gráficos estadísticos, ¿sí? Todos hemos visto gráficos estadísticos en la tele cuando por ejemplo, en el COVID o el año pasado, cuando fueron las elecciones, ¿sí? En la tele, cuando salían los resultados de las votaciones, nos daban gráficos estadísticos, ¿no? Siempre toda información estadística se presenta en gráficos estadísticos y en tablas, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos una tabla, esta es una tabla de frecuencia, ¿sí? Una tabla de frecuencia, pues es un cuadro de doble entrada que tiene filas y columnas, ¿no? Entonces, generalmente en la primera columna se colocan las variables, los datos recolectados, ¿no? En este caso, pues, queríamos saber, por ejemplo, un tema a tratar vendría a ser el deporte favorito. Entonces, si ese es mi tema a tratar, los datos que voy a recolectar pues, van a ser los deportes, baloncesto, fútbol, natación. Entonces, se colocan en columnas, ¿no? Estos datos recolectados. Y en la siguiente columna se colocan las frecuencias. Tabla de frecuencias se llama. ¿Por qué? Porque se van a colocar las frecuencias. ¿Qué vienen a ser las frecuencias? La cantidad de veces que se repite un dato. Por ejemplo, si yo he hecho una encuesta para saber el tipo de deporte favorito, entonces algunos me van a responder baloncesto, algunos han respondido fútbol y algunos han respondido las mismas respuestas, ¿no? Puede ser que 5 o 10 personas me hayan respondido baloncesto, la misma respuesta, entonces tengo que contar, ¿no? Cuántas veces se ha repetido esa respuesta, ¿no? Y se colocan aquí. Esa viene a ser la frecuencia, ¿no? Por ejemplo, aquí se interpreta, ¿no? Que 10 personas prefieren baloncesto. 7, la frecuencia 7 vendría a ser el número de personas que prefieren esquí. 19 prefieren fútbol, 4 personas natación y 8 personas tenis. Tengo que yo, ¿sí? Ordenar. ¿Cómo las voy a ordenar? Pues de acuerdo a la repetición de los datos, ¿no? O sea, vean, aquí pues hemos entrevistado a 17 más 19, 36, a 48 personas. Entonces de las 48 personas tengo que yo ordenar, ¿no? De acuerdo a la repetición de los datos. Algunos dijeron baloncesto, entonces tengo que ver. ¿Cuántos dijeron baloncesto? 10. Ahí lo pongo esa información en mi tabla. Tengo respuestas esquí, entonces tengo que ver cuántas respuestas se repitieron. 7, eso quiere decir que 7 prefieren esquí, lo pongo acá en mi tabla. Y así con cada uno de los deportes, ¿no? Luego que lo organizamos en tablas de frecuencia,
¿sí? Las voy a presentar. Las tengo que presentar de una manera más amigable, ¿no? De una manera que sea llamativa, que presten mi atención y que sea fácil de entender. Para eso utilizamos gráficos estadísticos, ¿sí? Los gráficos estadísticos me permiten presentar la información que está ordenada en una tabla, presentarlo de una manera más amena, ¿no? De una manera más vistosa, más agradable, ¿no? A través de los gráficos estadísticos. ¿Sí? Los gráficos estadísticos representan gráficamente la información estadística ordenada en tablas, ¿no? En este caso tenemos aquí varios tipos de gráficos estadísticos que se pueden utilizar. Tenemos diagramas de barra, se puede utilizar diagramas de sectores, gráficos de líneas, etcétera, ¿no? Se puede utilizar una serie de tipos de gráficos estadísticos que va a depender, ¿sí?, del tipo de variable estadística que sea a utilizar, ¿sí? Los gráficos estadísticos, ¿sí? Vamos a escoger qué gráfico estadístico voy a escoger, pues de acuerdo a los datos que he recolectado. En este caso estamos viendo que los datos, ¿sí?, vienen a ser, en este caso, datos cualitativos, ¿no? No son números. Las respuestas, los datos que he recolectado van a ser las respuestas. Los deportes, baloncesto, esquí, fútbol. Entonces, estos no son números, ¿correcto? Estos son nombres. Entonces, es una variable cualitativa. ¿Ya? Entonces, para variables cualitativas le corresponde un cierto grupo de gráficos, y para variables cuantitativas otro tipo de gráficos. En este caso, por ejemplo, para variables cualitativas se utilizan los diagramas de barras, los diagramas de sectores. ¿Ya? Un diagrama de barras, que viene a ser, pues está formado por barras rectangulares, donde cada barra rectangular representa la frecuencia de los datos, ¿no? Por ejemplo, baloncesto me dice que fueron 10, entonces yo voy a graficar una barra rectangular cuya altura sea pues proporcional a la frecuencia. Dice que es 10, entonces aquí busco la escala 10 y esta va a ser el tamaño que va a tener la barra que represente al dato baloncesto. ¿Qué otro dato más tenemos? Esquí, dice 7, ¿no? Entonces voy a graficar una barra de altura que sea igual a la frecuencia, 7. Y así, ¿no? Fútbol dice 19, entonces altura 19, que es aproximadamente por acá. Natación 4, que es en este caso aproximadamente por aquí. No, acá está mal, ¿no? Acá dice 6, habría que corregir. Y tenis 8, ¿no? Entonces, así de esa manera quedaría elaborado mi diagrama de barras. Y mi diagrama de sectores igual. Un diagrama de sectores está conformado o se representa con una circunferencia, el cual se divide en tajadas, como si fuera una torta, ¿no? Se divide en tajadas, donde el tamaño de cada tajada o sector, ¿no?, es proporcional también a la frecuencia, ¿no? En este caso vemos que fútbol es el que tiene en la mayor frecuencia que todos, 19. Por eso que aquí en la barra, en el diagrama de barras, fútbol es la barra más grande. Y en el diagrama de sectores, fútbol va a ser la tajada o sector más grande, ¿sí? En este caso veo que natación es el que tiene la frecuencia más pequeña que todas. Entonces, el sector que representa natación es la más pequeña con respecto a todas, ¿ya? Siempre las gráficas son proporcionales a las frecuencias, ¿ya? Entonces la puedo presentar como diagrama de barras o un diagrama de sectores. Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo aquí donde vamos a organizar y presentar la siguiente información. Dice, hemos registrado en este calendario los días en los que ha hecho sol, lluvia o ha estado nublado en el último mes, ¿no? ¿Por qué? Porque yo quiero saber cuál es el clima en ese determinado tiempo y en ese determinado lugar. O sea, yo quiero saber qué clima, ¿no?, de forma general, de acuerdo al tiempo, ¿no?, que todos los días va apareciendo para poder yo estimar el clima en ese lugar. Entonces acá vemos que este día fue lluvioso, al siguiente día estuvo nublado, al siguiente nublado, luego al siguiente día estuvo lluvioso, luego al día siguiente seguía lluvioso, otra vez al día siguiente lluvioso, y al día siguiente salió el sol. Aquí estamos registrando
eh, el tipo de clima, ¿no? O el tiempo o el clima que se registró en cada día. En ese caso estamos hablando dentro de un mes, ¿no? Porque estos son como un calendario, ¿verdad? Entonces acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 datos, que viene a ser de los 30 días que dura un mes, ¿correcto? Muy bien. Entonces, a ver, así como está la información, así como la hemos registrado, es un poco complicado decir cuál ha sido el clima, ¿no? O cómo es un poquito complicado decir cuál es el clima, ¿no? Que predomina más en ese lugar. Entonces, para eso yo tengo que ordenar la información. Así como esto es un poco difícil. ¿Qué fue? ¿Fue más lluvioso? ¿Fue más soleado? ¿O fue más nublado? ¿Sí? Así no lo puedo saber, está desordenado, está suelta la información, ¿no? Entonces, en este caso la tenemos que ordenar. Y las podemos ordenar en una tabla de frecuencias, ¿sí? Entonces, en este caso, pues, veo que los tipos de climas que se han repetido en estos días es lluvioso, nublado o soleado. Entonces, eso van a ser los datos. Eso va a ser mi variable estadística. Mi variable estadística es el tiempo, ¿correcto? Entonces, aquí, ¿cuáles son esos datos que hemos recolectado? Bueno, soleado, lluvioso, nublado. Y acá al costadito en la segunda columna pues, se colocan las frecuencias, o sea, cuántos días, la frecuencia va a ser el número de días, cuántos días fueron soleados, cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por eso que acá la frecuencia se pone 7. Lluvioso, ¿cuántos días fueron de lluvia? Lluvioso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2. Estamos ordenando y organizando los datos para que se pueda entender mejor, se pueda visualizar, ¿no? Y pueda ya de repente saber cuál es el tiempo que más sucedió en ese mes y poder decir que pues, el clima realmente de ese lugar va a ser el que más se repitió. Nublado, ¿no? ¿Cuántas veces estuvo nublado? ¿Cuántos días? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 días estuvo nublado, ¿correcto? Entonces, en base a esa información, yo puedo decir que el tiempo que el tipo de tiempo que más predominó en ese mes fue el lluvioso. Y lluvioso y nublado. Eso quiere decir que el clima, pues ahí es un clima muy feo, ¿no? O sea, está haciendo frío, pero es un frío con lluvia, nublado, es un clima, este, muy frío, ¿no? Vamos a decir que el clima ahí, pues es entre lluvioso y nublado. Pero para eso tuve que organizar los datos en mi tabla, ¿ya? Luego que los hago en tabla, los presento, los ordeno en una tabla y los presento a través de un gráfico estadístico. En este caso, pues, tengo que saber qué variable estadística es para poder elegir el gráfico estadístico correcto. Vemos acá, siempre la primera columna es la variable, entonces acá vemos que las variables son el tiempo, ¿no? O sea, los datos son sol, lluvia, nublado. Estos no son números, ¿verdad? Son nombres, ¿no? Son nombres. Entonces es un dato no numérico. Por lo tanto, es una variable cualitativa. Y para variables cualitativas, pues, se utilizan como gráficos estadísticos el gráfico de barras o el gráfico de sectores. En este caso, pues, escogí un gráfico de barras, ¿sí? Y ese sería pues el gráfico de barras que correspondería a esta tabla, ¿no? Recuerden que la altura de la barra es igual que la frecuencia, dice soleado 7, entonces la altura de la barra que representa el dato soleado tiene una altura 7. Lluvia 12, entonces voy a trazar o se grafica una barra que represente a lluvia de altura 12 y el nublado altura 11. Vemos acá que obviamente pues la barra rectangular más grande es la de lluvia. Quiere decir que el clima en ese mes fue más lluvioso. Fue lluvioso, ¿no? Un clima feíto, ¿verdad? Muy bien. Entonces, a continuación, ustedes van a analizar la siguiente información. Bueno, es la misma, ¿no? Es la misma que ya hemos analizado en las dos etapas anteriores. Ahora la vamos a analizar en esta etapa que viene a ser la organización
y presentación de la información. Entonces ya hemos visto que el tema a tratar son los casos confirmados de COVID, la población viene a ser todos los habitantes del Perú y la muestra pues vienen a ser los 448.020 habitantes muestreados. ¿Y cuál era pues la técnica de recolección que se utilizó ahí? Pues era la medición, ¿correcto? Claro, pues porque yo no puedo hacer la recolección de datos diciendo, oye señor, ¿usted tiene COVID? Y me vienen y me preguntan a mí, no sé, de repente soy asintomático, ¿no? Si es un asintomático no lo vas a ver. La única manera de saber si tenemos COVID es haciendo nuestra prueba COVID. Entonces aquí necesito yo un instrumento que es pues las pruebas rápidas o el hisopado, ¿no? Necesito yo un instrumento de medición y justo acá estaba el simbolito de un instrumento de medición. La técnica de recolección es la de medición. Entonces voy a utilizar esa técnica, voy a escoger a las personas, voy a ir y les voy a hacer la prueba. ¿Ya? Voy a recolectar los resultados. ¿Qué resultados voy a obtener cuando les hago la prueba COVID? Ya sea prueba del hisopado, prueba rápida, prueba de sangre, ¿sí? ¿Qué resultados me va a botar ese instrumento? Me va a botar o positivo o negativo, ¿correcto? Si es positivo, quiere decir que es confirmado. Y si me sale, no me sale, bueno, en este caso yo no sé cómo serían los resultados de una prueba, eh, pero si cumple los parámetros, ¿no? De cantidad no sé, será pues cantidad de citocinas en la sangre, si no me equivoco, es positivo, si no, es negativo. Entonces, ¿qué resultados yo voy a obtener? Esto pues, ¿no? Positivo o negativo, o en este caso confirmados o negativos, ¿sí? Eso es lo que yo voy a saber. Por ejemplo, no sé, Taira Gambini, resultado de su prueba COVID, confirmado o positivo, ¿no? O sea, Leonel, resultado negativo. Entonces, eso es lo que yo voy a ver, los resultados, confirmados o negativos. Entonces, en este caso, pues, eh, no es un dato no numérico, son nombres, ¿no? Son nombres. Entonces, en este caso estamos hablando de una variable cualitativa, ¿ya? Entonces, analicen aquí cuál de estas tres alternativas es la manera correcta de haber organizado y presentado la información. Si es como la A, la B, la C. Pero obviamente tengo que tener en cuenta también el tema de investigación. Yo quiero saber, el tema era los casos confirmados, ¿verdad? ¿Sí? El nivel de contagios. O sea, los casos confirmados. Entonces, ¿cuál de esos tres sería la correcta forma de organizar y presentar la información? ¿Ya? Analicen y respondan. Ustedes pueden.